cuestionario o debe tener elaborado un cuestionario mental, porque eso no es escrito, Bien. pero debe tener un proceso de entrenamiento mental para poder tener un cuestionario vivo en el momento en que lo necesite. Yo me he ido con los vendedores a la calle, al campo. Parte del entrenamiento es hacerlo en el campo. Y entonces, en ese proceso de entrenamiento, entonces, bueno, para ese abordaje, después de que yo ya sé o hemos ido en frío, recuerdo pues un caso en Cali, estaba yo con los vendedores en la calle en frío, y es bueno, ¿cómo hago ¿En para...? Cali se hace frío? No, allá no hace frío. Eso es verdad. Entonces llegamos donde el cliente en ese proceso, y bueno, ¿y cómo empiezo pues ese proceso de presentación? Y muchas veces una pregunta abre Claro. todo el panorama, ¿sí? Entonces yo puedo preguntarle, hombre, una pregunta abierta que me dé el máximo de la información y que permita que el cliente haga. Y una pregunta muy simple es, por ejemplo, ¿conoce usted de nuestra marca? ¿La ha escuchado en alguna parte? Hombre sí, hombre no, eso ya puede iniciar una conversación. Inclusive, Álvaro, te cuento que en alguna ocasión en Nueva York, en un congreso sobre comunicaciones de mercadeo, hablábamos de la deficiencia que tienen los vendedores en el proceso comunicacional y que no saben preguntar, porque ese es un punto muy delicado también. Saber preguntar no es fácil, no es una cosa que se Sí, logra de señor. la noche a la mañana, y hay que hacer talleres en ese sentido. Son dos artes, qué preguntar ¿Y cómo escuchar? y cómo preguntar. ¿Y cómo preguntar también? Porque yo puedo preguntar, ¿y usted qué plática lo buscaba? O puedo preguntarle, ¿usted cuánto planea invertir? O de otra mucha forma. En ese taller, por ejemplo, recuerdo que a la gente de mercadeo y ventas la ponía, y nos ponían a que una pregunta la hiciéramos en 20 versiones diferentes. Excelente. Pero no era cambiando pues palabritas, no, cambiar completamente la pregunta, porque es que no es lo mismo preguntarle a un niño, a un joven, a un adulto, a un anciano, a uno que sabe, a uno que no sabe. Hay que tener mucha pregunta de la misma. Esa es una muchas maravilla de entrenamiento y hace parte de los ejercicios creativos, y los autores grandes de creatividad lo que dicen es que usted busque las diferentes soluciones, que lo mismo para diferentes aplicaciones, claro. ¿cierto? Esa es una alternativa definitiva, pero yo tengo que validar en esas preguntas, ¿qué preguntas? El mínimo de preguntas que me den el máximo de la Es, por ejemplo, información, Álvaro, pero bien elaboradas. claro, cuando uno llega al Hotel Dan Carton, en la recepción le preguntan a uno muchas veces qué habitación quiere, cómo desea, en fin, la comida, en fin, todas esas cosas. ¿Para qué? Para tener una experiencia espectacular en el Hotel Dan Carton Medellín, considerado el mejor hotel de la ciudad. En el 444-5151 pueden tener más información. Ya volvemos. Bueno, Álvaro, en eso, ¿verdad? De la comunicación hay un problema grande y uno lo ve, y no solamente para preguntar, para explicar. Un vendedor, y una de las quejas grandes que hay en Colombia es que los vendedores no trabajan léxico adecuado y mucho menos lenguaje, porque aquí ya el lenguaje se volvió soez. Pero el léxico, le explican a uno como si uno fuera un experto. Uno ha comprado un computador, un carro, un teléfono celular, una camisa, un par de zapatos, lo que sea. Y el vendedor tiene, fuera de que tiene la misma carreta, le habla a uno como si uno fuera un conocedor de la materia, pues, como Ese tema lo trabajamos mucho, sobre todo en el tema de atención. Porque es que ya vamos allá, porque hay una frase de atención que te la digo, te morís, pero ahora te la digo. Si el cliente no me entendió, yo lo atendí mal. Claro, claro. Además, John Maxwell tiene una frase que a mí me encanta, que dice, ningún cliente es tan bruto para no entender. Lo que hay es un vendedor que no sabe explicar. Eso es o no así sabe de definitivo. Es que entonces ingresa la persona al hospital, entonces llaman, vea, es que le ingresó con múltiples laceraciones, con politraumatismos varios y con trauma craneoencefálico. Entonces a ver si se pueden acercar para No, es acompañar. que si a uno le dicen, se murió. Si le dicen a la mamá, le da un infarto, Claro. ¿cierto? Y entonces, múltiples laceraciones son raspones en el cuerpo, politraumatismos varios son golpes, ¿cierto? Trauma craneoencefálico es el chichón en la cabeza, Claro. ¿sí? No tiene nada, pero ese es el lenguaje, siempre la insistencia, incluso cuando entreno vendedores que venden ingeniería o productos pues de alto conocimiento. Uno va a comprar un computador y le hablan a uno de memoria RAM, memoria ROM, le hablan a uno de bits, de no sé cuánto, de megas, de gigas. Le voy a contar yo a usted una experiencia que tuve en una compra de un computador que la pongo mucho de ejemplo. Me vendieron un computador con una sola pregunta. Empecé en uno de los centros comerciales de computadores, entonces estoy buscando un computador, le tengo este, le tengo este, le tengo este. Y en uno de los tantos locales llegó un señor y me dijo, caballero, ¿usted qué aplicaciones va a utilizar?
hombre, ve, yo necesito usar esto y esto y esto. Y me dijo, este es el computador que usted necesita. Con esa pregunta, Claro. una sola, me vendió el computador. O cuando uno va a comprar un carro, vea, el radio de giro de este carro y el sistema, y le explican a uno, pues, y uno Cierto. queda en las mismas. Cierto. Tienen que acabar uno diciendo, hombre, ¿cuánto Sí. vale eso? Sí, a veces yo también critico mucho, hombre, es que el que explica el producto es un experto en el producto, pues no lo sabe vender o nunca lo ha vendido. Entonces traemos el ingeniero pues de la NASA, yo no sé, y entonces en el lenguaje, y todos salen de la capacitación y qué tipo para saber, pero a la hora de traducirle al cliente quedamos en las mismas. Sigamos con el proceso de planeación. Estábamos, pues, la prospectación y todo esto. ¿En qué debe seguir? Bien, entonces ahí hablábamos de sacar ese guión inicial para acercarse al cliente y para que el cliente me escuche. ¿Sí? Luego de eso, entonces ya viene ahora sí un acercamiento y es donde yo voy a conocer el lenguaje de mi cliente, esto que comentabas ahorita de ese lenguaje con el cual me estoy comunicando no verbal, ¿sí? Esa relación que estoy estableciendo no verbal. Luego estoy explorando un poco más en esa necesidad del cliente y ya viene la presentación efectiva del producto o servicio. Y ahora que decir presentación, me acuerdo que una de las quejas grandes que hay en Colombia también sobre los vendedores es la presentación personal. Sí, ese tema y el del Ay, lenguaje, yo vengo en una lucha con el dijiste, fuiste, estuviste, Tú. siéntense, párense. Mi amor, tú. Amiguito, ¿en qué le puedo colaborar? Válgame Dios. Esto es una tarea de formación que es exigente, y es un tema también, es cultural, pues cada región del país tiene pues su propio lenguaje y su propio estilo. Para eso que nos empiezan aquí con usted cómo está y a vos qué se te ocurre Sí. y tú qué vas a regalarle a tu mamá. Exacto. Entonces empiezan a tutear, vocear, ustedear, todo. si es costeño, mamisea, No ¿cierto? diga. Si es de la capital, entonces su mercea, y hacen el combinado. Ese es un tema que es de una exigencia, y el tema de la presentación personal es un tema que no se puede en eso minimizar ningún esfuerzo. Y en eso la planeación tiene que, hombre, si voy a salir o si voy a estar aquí en el almacén, qué tipo de personas está atendiendo y todo. Pero mira que aquí hay una cosa, y es que eso no habla mal del vendedor. Hablando mal, eso habla mal de la marca. De la empresa. Entonces, ¿en manos de quién estamos Claro. poniendo nuestro nombre? Y hacemos un esfuerzo gigantesco, ¿cierto? Y entonces la persona acá, eso hay que corregirlo y eso hay que exigirlo. Entonces, unas combinaciones en el vestuario, una forma de ponerse el uniforme si se tiene uniforme, en esa presentación personal, en eso hay que ser supremamente exigente y eso sí que afecta al mercadeo. Claro. Ahora, alguien decía que uno no puede exigirle a la gente que la presentación personal sea de una altísima calidad. No, es que un momentico, es que la presentación personal es más de aseo que de otra cosa. Es que no tiene que ser de frac o de smoking o de vestido largo, no, es aseo. Más aún, no debe ser 90, 60, 90 la figura. No. Se debe puede ver ser. armónico. Claro. Y se debe ver armónico de acuerdo al producto o servicio que vende. Hoy tenemos un cliente que es una empresa, es un parque de diversiones de niños, una ciudad de niños, es un cliente nuestro, tiene una forma de vestir. Y tenemos una empresa de moda formal masculina, cliente nuestra. No es la misma la forma de vestir, es decir, cuando nosotros evaluamos la apariencia del vendedor, es totalmente diferente la apariencia que debe tener en el lugar de moda al otro lugar. ¿Por qué? Por la emoción que quiere reflejar. Claro, Peter Glenn decía, el que vende sombreros debe tener un sombrero puesto. Eso es. El que vende trajes no es que tenga, no, pero tiene que estar vestido acorde con lo que está haciendo. Porque también me han dicho, Ahora, es que el yo que vende tengo, vestido de baño, pues no es que tenga que estar vestido de baño, pero por lo menos debe tener una vestimenta. en los restaurantes me han dicho, profesor, nosotros tenemos que probar todos los platos, los meseros. Yo digo, no, señor. El cliente que usted quiere probar. Es que usted como, entonces, no, es que a mí me parece que el sabor es, no, es que el sabor es una cosa tan individual que yo no puedo
por más que sepa de ventas o por más que quiera. No, el sabor es una cosa, una experiencia individual. Yo lo que tengo que mostrarle al cliente es en qué se inspiró el plato y qué es lo que el plato quiere. Claro, y explicarle en términos que la persona entienda. Pero Álvaro, hay un punto también. En la venta de muebles, por ejemplo, el hacer sentar a la gente en un mueble cómodo, agradable, para que vea qué ambiente genera, es fundamental. Eso es lo que hacen en Elementos y Complementos, donde venden Herman Miller. Entonces,